En esta unidad vamos a hablar de las especies exóticas invasoras acuáticas de la península ibérica, tanto de las establecidas como de las potenciales. Empezaremos describiendo brevemente qué es una especie exótica y una especie invasora. Así, de modo muy sintético, una especie exótica, introducida, no nativa o alóctona, es aquella que proviene de un ecosistema, ámbito biogeográfico o ecológico diferente y cuya llegada y posterior presencia, fuera de su área natural de distribución, está mediada por el ser humano. Es, por tanto, un concepto dependiente de la escala. Es decir, una especie puede ser autóctona de Europa, pero si se baja de escala, podría resultar que esa especie sea autóctona de Centro Europa, pero exótica en la península ibérica. Este sería el caso del siluro, por ejemplo. Al mismo tiempo, una especie puede ser autóctona de la península e incluso un endemismo de la misma con su distribución limitada a una o unas pocas cuencas hidrográficas. Esta especie, a escala de cuenca, podría ser exótica en algunas cuencas de la península ibérica en las que hubiese sido introducida voluntaria o accidentalmente. Ese es el caso de la boga, que siendo autóctona de la península ibérica, es exótica en cuencas como la del Segura. Una especie exótica pasa a ser considerada como invasora cuando no solo se desarrolla fuera de su distribución natural, sino que además lo hace con una abundancia inusual o producen impactos negativos en la estructura de los ecosistemas, es decir, en su riqueza y en las comunidades y poblaciones que los componen, en la funcionalidad de los ecosistemas, es decir, en los ciclos de materia y energía o en los bienes y servicios que proporcionan, o impactos socioeconómicos y en la salud de las personas. ¿Cuántas especies exóticas e invasoras hay en la península ibérica? La respuesta es muy simple, no se sabe con seguridad. Sin embargo, existen multitud de estimaciones y en esta unidad veremos algunas de ellas. Así, por ejemplo, recogemos todos los taxones de especies exóticas e invasoras, incluidas en algunas de las legislaciones que rigen en la península ibérica y que regulan esta problemática a nivel peninsular y europeo, tenemos un total de 502 taxones, 66 en la lista europea, 193 en el catálogo español y 341 en la lista nacional portuguesa. Obviamente, las tres listas solapan parcialmente, de ahí que la suma total de esas tres cifras no dé los 502 taxones que estamos comentando. Estos taxones se distribuyen tal y como muestra el gráfico en la tabla que podemos ver en la diapositiva, siendo los taxones de flora, invertebrados no autóctonos, mamíferos, peces, reptiles y aves los más ampliamente recogidos por estas legislaciones. Sin embargo, como decíamos, esta es una lista de las especies recogidas en la legislación, por lo que presenta algunas deficiencias y sesgos. Así, aparecen especies que se sabe que ya están presentes y otras que todavía no han sido citadas. Por otro lado, existen especies exóticas e invasoras que se sabe que ya están establecidas y sin embargo no están recogidas por estas legislaciones. Además, entre estos taxones se incluyen especies vinculadas o no a los ecosistemas acuáticos y especies exóticas únicamente para los sistemas insulares, es decir, para las Azores, Canarias, Madeira y Baleares. Por otro lado, diversos artículos realizados para el ámbito geográfico de la península ibérica también han tratado de cuantificar las especies exóticas presentes. Así, por ejemplo, Fernando Cobo y otros en 2010 estimaron solo para Galicia 31 taxones de especies exóticas e invasoras en los ecosistemas dulceacuícolas y 88 para la península ibérica. Ya en 2019, Pedro Anastasio y colaboradores señalaban que en el territorio peninsular de Portugal la cifra era de 53 taxones y esta ascendía a 67 para todo Portugal, es decir, incluyendo las Azores y Madeira. En 2020, Muñoz Mas y otros
Hablaban de 125 especies o taxones establecidos para las aguas continentales de la península ibérica y 24 en situación incierta. En cualquier caso, y a pesar de las limitaciones de estas estimas, la tendencia ascendente es clara. Además, como decimos, estas cifras están subestimadas y presentan diversos sesgos por grupos taxonómicos, regiones, etc. La realidad es un poco peor. El proyecto europeo Life in Basagua tiene por objeto reducir la introducción y la propagación de las especies exóticas e invasoras acuáticas mediante el desarrollo de herramientas que mejoren la gestión en el ámbito de la alerta temprana y la respuesta rápida. Entre otras herramientas, ha creado la lista de especies exóticas acuáticas de la península ibérica, que es un inventario actualizado de las especies exóticas que se encuentran en la etapa de propagación o de establecimiento en el proceso de invasión de las aguas interiores ibéricas. La lista de las especies exóticas acuáticas introducidas y establecidas en las aguas continentales ibéricas es un inventario de las especies exóticas que o están establecidas o su situación es incierta o desconocida. Las especies exóticas acuáticas incluidas en la lista se dividieron en 5 grupos principales: vertebrados, invertebrados, plantas, macroalgas y hongos. El objetivo principal fue actualizar una lista de verificación incluyendo sistemáticamente especies exóticas ya registradas en las aguas continentales, para evaluar la etapa de invasión en la que se encontraban y definir así su situación, es decir, como se ha mencionado, si se encuentran establecidas, en situación incierta o criptogénica. ¿Pero cuándo se considera que una especie está establecida? ¿O qué es una especie en situación incierta o una especie criptogénica? Bien, una especie se considera que está establecida cuando esa especie o taxón ha sido introducida con éxito en entornos naturales, seminaturales o artificiales, como embalses o estanques, con poblaciones autosostenibles durante varios ciclos vitales en el medio silvestre e individuos que sobreviven y se reproducen, ya sea en el lugar donde fueron introducidos o en múltiples sitios. Por otro lado, una especie presenta un estado incierto cuando ha sido introducida y se presenta ocasionalmente, por lo cual existen registros en entornos naturales, seminaturales o artificiales, pero que no están claramente establecidas. Finalmente, una especie criptogénica es aquella especie o taxón para los que no está claro si los individuos presentes en un lugar son nativos o exóticos, es decir, especies de historia biogeográfica desconocida o controvertida, que no pueden calificarse como nativas o exóticas. ¿Cuántas especies exóticas están establecidas? Según la lista de las especies exóticas acuáticas introducidas y establecidas en las aguas continentales ibéricas, elaborada por el proyecto Life in Basagua, se han introducido un total de 306 especies exóticas en las aguas continentales ibéricas, varias de las cuales presentan un comportamiento invasivo y tienen un gran impacto sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas acuáticos. Esta lista actualizada señala que al menos hay 200 taxones acuáticos exóticos claramente establecidos en los sistemas acuáticos de agua dulce, hipersalinos y estuarinos de la península ibérica, y al menos 106 taxones que han sido identificados como en estado incierto, es decir, que han sido detectados en la península ibérica, pero se desconoce si se han establecido y si, por tanto, existe una población autosostenible. La lista actualizada de especies presenta un 24,8% de vertebrados, es decir, 76 taxones, 41 de ellos establecidos y 35 inciertos. Asimismo, presenta un 53,6% de invertebrados. Estos son 164 taxones, 115 establecidos y 49 en estado incierto. Por otro lado, hay un 11,5% de plantas. Estos son 35 taxones, de los cuales 27 estarían establecidos y 8 en estado incierto. Por otro lado, habría un 9,1% de macroalgas, lo que son
28 taxones, de los cuales 15 estarían establecidos y 13 en estado incierto. Y finalmente, un 1% de hongos. Estos son 3 taxones, 2 de ellos establecidos y 1 incierto. Otra de las herramientas generadas por el proyecto Life in Basacua es la lista de especies exóticas acuáticas potencialmente invasoras en la península ibérica. Esta lista tiene como objetivo ser una herramienta de gestión que permita, en la medida de lo posible, anticiparse a su llegada. La lista de las especies exóticas acuáticas potencialmente invasoras en la península ibérica es un inventario de las especies exóticas que aún no están presentes en las aguas continentales de la península ibérica, pero que están inmersas en la etapa de transporte o de introducción del proceso de invasión. De nuevo, las especies exóticas acuáticas incluidas en la lista se dividieron en 5 grupos principales: vertebrados, invertebrados, plantas, macroalgas y hongos. El objetivo principal fue elaborar una lista de verificación, incluyendo de forma sistemática aquellas especies exóticas no registradas en las aguas continentales y evaluando su riesgo de invasión para definirlas como potencialmente invasoras. Las especies exóticas invasoras potenciales son aquellas especies o taxones exóticos que aún no están presentes en un territorio, pero que ya se encuentran en las etapas de transporte o de introducción del proceso de invasión, es decir, con un alto riesgo de invasión en ese territorio. La mayoría de ellas son especies exóticas e invasoras y por consiguiente pueden incluirse en una lista de alerta temprana o lista de alarma. ¿Cuántas especies potenciales hay? La lista de las especies exóticas acuáticas potencialmente invasoras en la península ibérica incluye 272 especies exóticas potencialmente invasoras que aún no se han registrado en las aguas interiores de la península ibérica, pero que presentan un alto riesgo de invasión en estos ecosistemas acuáticos. De esta lista, los expertos identificaron 121 taxones de vertebrados, es decir, un 44,5% del total, 98 taxones de invertebrados, estos son el 36% del total, 41 plantas, que son el 15,1% del total, 11 taxones de macroalgas, es decir, el 4%, y un hongo, que es el 0,4% del total. Curso realizado en el marco de proyecto Life in Basacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.